Capítulo 4. El poder de la sombra. Retorno al espíritu. Dios es el amigo de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz. Corán 2:257. Cuando llegó la noche, todos regresaron a palacio excepto Alma y Amador. «Espérame un momento, quiero ver algo», le dijo él mientras se adentraba en una zona del bosque iluminada por lo que pensó que eran luciérnagas. «Está bien». En lugar de insectos luminosos, Amador encontró a los Adaluz y, fascinado por aquellos seres, se dedicó a hablar con ellos. Conversaron sobre sus vidas en sus respectivos mundos y con sus respectivas familias, mientras una oscuridad penetrante se extendía en la llanura. Pasaba el tiempo y Alma seguía esperando. Empezó a inquietarse. Amador no aparecía. Le había dicho que lo esperara un momento, pero habían pasado horas. Podía percibir con claridad que él se había desconectado de ella. Cuanto más tiempo pasaba, más inestable se sentía. Decidió ir a buscarlo. «Amador, ¿dónde estás, Amador?» Después de un buen rato caminando por el bosque, empezó a sentir opresión en el pecho. Llevaba rato aguantando las ganas de llorar. El sentimiento de abandono que la había acompañado desde niña y que creía haber curado en Jímaco volvió a invadir su corazón. «Amador», sollozó de rodillas sobre la tierra bañada en lágrimas. Los Adaluz, que tenían un fino oído, avisaron al joven de que alguien lo buscaba. Él llegó corriendo. «Alma, ¿qué ocurre? ¿Dónde estabas?», lloraba ella. «¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no viniste antes? Estaba en el bosque». Amador estaba petrificado ante ella. Ni siquiera se había agachado para ayudarla a levantarse. «Me dijiste que te esperara un momento. ¿Y cuál es el problema? Me distraje, nada más». La cara de Amador no mostraba expresión alguna. Era puro hielo. «¿Que cuál es el problema? Que yo te esperaba». «Pues no haberme esperado». Amador se sintió rechazado por ella, que le reprochaba no haber actuado de otra manera. Le dolió, dejó de sentir amor. La distancia se apoderó de ambos. «Te esperé porque habíamos quedado en eso, lo prometiste, no puedo confiar en ti, ni siquiera un lo siento, no te importa verme llorar, y encima me contestas con frialdad. A ti tampoco te importa herirme. Solo te duele lo tuyo, y lo que has provocado en mí. Llevo horas esperándote y tú a lo tuyo, y en lugar de disculparte reprochas, ¡qué gran decepción!». Amador, justamente por haber tocado el cielo juntos tantas veces, ahora estaba tan roto de dolor como ella. Miró a Alma, que seguía llorando. Estaba bloqueado. Su corazón no respondía. Se sentía víctima de una injusticia. «Tienes demasiado dolor dentro, Alma», justificó. «No soy yo quien se queda de piedra sin hacer nada mientras la otra persona a quien dice amar está llorando. ¿Quién está lleno de dolor? Tu energía me aleja. Eres tú quien ha provocado esta situación. No tienes consideración por mí. ¿Quién te crees que eres? No eres lo único que existe, Alma. Nadie dice eso, estás distorsionando la realidad. Habíamos quedado en algo y no lo cumpliste, no hay más. Sacas las cosas de quicio. Solo sé que estoy llorando y tú solo discutes haciéndome más daño aún. Lo mismo que tú. Cuánto orgullo, Amador, tan difícil es decir lo siento, y más cuando hay una realidad muy simple. Has faltado a tu promesa. No es para tomárselo así, Alma. Lo que me produce dolor es tu comportamiento frío y cruel. Mírate. Solo sabes señalar, es lo mismo que haces tú, la viga en el ojo, Amador. Me había hecho otra idea de ti. Tampoco tú eres como me hiciste creer que eras». Amador la miró distante y se marchó dejándola sola. Alma notó cómo el vínculo que los unía se debilitaba. Cuando él desapareció sin que hubiera señal de que regresaría, sintió como si le clavara un puñal de hielo en el corazón. Descubrió el poder de él para dejarle el alma inerte y su propia falta de poder para impedirlo. Ella ya no podía más. Se sumió en el desespero y una energía de abandono, miedo, rabia, soledad, muerte la atravesó. Un visitante inesperado se acercó sigiloso hasta ella. Por un instante creyó que podía ser él que regresaba para solucionar lo sucedido, pero no era Amador. Era la sombra de los 1000 lobos. Sin darle tiempo a reaccionar, los lobos se lanzaron hacia ella y le clavaron los colmillos sin piedad. Alma lloraba y gritaba con desesperación. «¡Amador, ayúdame!».
Necesitaba que él regresara y la rescatara de la sombra con su amor, porque no lograba conectarse consigo misma. Pero él ya no estaba, y en su propia desconexión tampoco podía percibir que ella estaba en peligro. Al no volver él, la angustia aumentó y las sombras cobraron más fuerza. ¡Amador! Alma se sentía morir. La oscuridad la había envuelto por completo. Él se había ido y la había dejado sola y desprotegida. La había abandonado a su suerte con su dolor. El muchacho del cabello de fuego que una vez conoció siempre había velado por ella e incluso la había salvado de aquellos lobos en su primer ataque nocturno. Ahora sentía que no solo no le ayudaba, sino que la maltrataba. Se arrepentía de haberle abierto su corazón, de haberle confiado sus sentimientos más puros, sus sueños más profundos. Él no la merecía, pensaba. Sentía tanto dolor que no le importaba morir despedazada por los colmillos y las garras de aquella sombra maldita. Pero a la vez sabía que no debía dejarse vencer, no podía decepcionar al cielo, porque había venido al mundo para cumplir una promesa. «Por favor, Dios, ayúdame, es demasiado para mí, no puedo más, sollozaba. Un torrente de imágenes invadió los pensamientos de Alma, a la vez que la sombra seguía hiriéndola. Golpes en la puerta, terror. «Mamá, es papá. No abras, hija, ha bebido otra vez. Tengo miedo. Abrid la puerta. Por favor, papá, por favor. Si no abrís, os mataré. No abras, hija. Estoy embarazada. Mamá». Gritos, lloros, golpes en la puerta. «¡Os mataré! Mamá, la puerta se rompe. Si no abro, entrará y nos matará. No abras. La puerta se rompe, va a entrar, escóndete. Papá, ya te abro, mírame, escúchame. Mamá está embarazada, tenemos que cuidarla. Pégame solo a mí, por favor». Un golpe contra la pared, la cara contra el suelo, sirenas de policía, ambulancia, hospital, cárcel. La pequeña despierta, la madre sobrevive, los mellizos van al cielo. La madre culpa a la niña, la pequeña asume la culpa. 2 velas encendidas. La niña en el balcón quiere saltar. No puede. Una voz le dice que no lo haga. La madre enloquece, la echa de casa y le grita: «Ojalá no hubieras nacido». La llanura estaba negra por completo, ya no podían distinguirse el bosque, ni el cielo, ni el horizonte. Noche oscura del alma. ¿Dónde están mis hermanos? Fue mi culpa. Quiero morir, quiero volver a casa con ellos, ya no puedo más. Lágrimas, dolor infernal, vacío. Los Adaluz habían ido en busca de los jaguares del mundo de magia. Alma estaba a punto de morir de forma interna, a punto de desconectarse de sí misma y volver a enloquecer de dolor. Pero el cielo jamás la abandonó y jamás lo haría. Ella era su hija amada. Una manada de jaguares salvajes se abalanzó sobre la sombra de los 1000 lobos. Se oyeron alaridos que llegaron hasta el mar rompiendo el oleaje y hasta Palacio destrozando algunos cristales. No eran alaridos de lobos ni de jaguares, eran alaridos de una niña casi muerta que luchaba por vivir. Madre corrió hacia Espejo, que delató grave peligro con su color negro, y vio a Amador, que entraba en palacio como un fantasma en pena. «Amador, ¿dónde está Alma?» «En la llanura». «Avisa, padre, voy a buscarla». Madre respiraba agitada, con un nerviosismo que nadie había visto en ella antes. Amador vio el color oscuro de Espejo. Con lágrimas en los ojos fue corriendo en busca de padre, que organizó a maestros y educadores por telepatía. Guardián y Alada irían con él. En caso de necesitar refuerzos, los demás estarían atentos a la llamada de auxilio. Amador no fue con ellos, había creado una cueva de protección a su alrededor. Incapaz de comprender ni de afrontar lo que estaba sucediendo, se encerró en sí mismo y en sus propios pensamientos. Espejo seguía oscuro. El muchacho recordó imágenes de Alma llorando en el suelo, de la oscuridad del bosque, de padre y madre temerosos volando a toda prisa. En su cueva interior creó una realidad paralela donde vivía la impresión de que el mundo exterior se había detenido, mientras reflexionaba sobre lo que había pasado. Pero el mundo seguía su curso. Alma se había hundido en las arenas movedizas del desamor. Los lobos ganaban fuerza a medida que ella la perdía. Los jaguares sangraban.
Padre y madre apelaban al gran espíritu para rescatar a la joven que tanto habían esperado, y el dolor destapado en ella amenazaba con estallar en locura como le había sucedido a su madre. En un intento desesperado, los jaguares empezaron a lanzar llamas por la boca para dar luz a la sombra de lobos. Padre vio el fuego y se dirigió al lugar volando con rapidez. «¡Alma!», exclamó el gran padre. «¡Alma, escúchame! Padre, eres inocente y eres digna». Al oír aquellas palabras, algo profundo sucedió en el interior de la joven. «Soy inocente, soy digna». La sombra de los 1000 lobos empezó a decrecer. Los jaguares seguían alertas sin bajar la guardia. Madre llegó seguida de Guardián y Alada. «Hija mía». Madre sintió en su corazón el dolor de Alma y no pudo evitar que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. «Tenemos que esperar, todo depende de ella», dijo Padre. La joven sangraba, tenía el alma rota. La tierra intentaba sanarla, pero el abismo era demasiado hondo. Alma había visto a la muerte, y lo más delicado, le había pedido que se la llevara con ella. Experimentó una lucha interna entre quedarse en la vida o darse por vencida. Siempre había ganado la elección por vivir, aunque a un duro coste emocional. Pasaron horas hasta que la lucha entre lobos y jaguares finalizó. Una luz celestial empezó a dejarse ver entre las nubes negras que de otro modo habrían cubierto los albores de un nuevo día. El color de espejo también se aclaró. Amador, sentado frente al cristal mágico, volvió a escuchar. La sombra de los 1000 lobos es uno de los seres de la oscuridad y del miedo que se enfrentan a los seres de la luz y del amor. A medida que vayáis aumentando vuestro poder y vuestra capacidad para servir al mundo y hacer de él un auténtico cielo en la tierra, os acecharán mayores peligros, pues estos seres, inconscientes de que también son seres de luz, temen perder su falso poder. El espejo de la verdad añadió algo que no dijo la primera vez. Estos seres son proyección de vuestra propia oscuridad. Están dentro de vosotros y solo en vuestro interior podréis poner fin a la lucha interna a que os someten. Cuanto más avancéis en el camino, con mayores obstáculos os enfrentaréis, porque estaréis preparados para ello. La puerta de palacio se abrió de golpe. Padre traía a Alma desmayada en sus brazos. A Amador se le cayó el mundo encima. Madre pidió a Tierra que trajera los remedios naturales que había estado preparando. Guardián y Alada se habían comunicado con los educadores para que velaran por los niños, que aún dormían. Amador seguía junto a Espejo. ¿Qué había sucedido? Estaba confuso y perdido. Observaba la escena como si fuera una película ajena a él. «Tumbemos aquí a Alma», indicó Madre creando una esterilla sobre el suelo. Tierra le aplicó remedios sobre las heridas y cuando Alma abrió los ojos le dio de beber un líquido amargo. Madre habló aparte con Padre. «Les ha sucedido lo mismo que a nosotros en los inicios de nuestra relación, pero ellos son demasiado jóvenes para abordar energías tan devastadoras». «Ya nos sorprendió que pudieran volar sin alas tan pronto», recordó Madre. «Si ha sucedido así es porque este es su momento. Debemos ayudarlos a comprender y asimilar lo que están experimentando». Alma tiene mucha fuerza. Desde niña la vida la entrenó para superar un obstáculo tras otro. Nada puede con ella. Su fe siempre resurge con más fuerza y eso la hace invencible. «¿Qué quieres decir?», preguntó Madre, que percibió sutilezas en el tono de él. «Que Amador ha vivido bajo nuestro resguardo estos últimos años y ahora se enfrenta a algo para lo que no está preparado», se lamentó Padre. «Es cierto, no está preparado». Madre miró a Padre y luego añadió con firmeza. «Aún». Cuando Alma se incorporó, Amador se acercó a ella. Seguía inmovilizado. No esbozaba ni un solo gesto. Ella necesitaba oír un «¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Lo siento mucho, siento haberte dejado en el bosque. ¿Puedo hacer algo por ti?». Cualquier palabra de cercanía y de amor habría bastado, pero Amador permaneció en silencio. Aquel hielo perforó aún más sus heridas. «Ya no puedo confiar en ti. Tú también abandonas a los demás, tú también huyes y te escondes de la realidad», dijo pensando en sus padres. «Si vas a seguir reprochándome no quiero escucharte». Amador hizo el ademán de volver a irse. «No te vayas, Amador, no vuelvas a hacerlo». «Haré lo que quiera». Alma tenía las heridas abiertas y no sabía cómo hacer que Amador volviera a estar cerca de ella.
solo sentía rabia. El amor se había perdido en la oscuridad de la noche y ambos, inconscientes de lo que estaba sucediendo, no hacían más que acrecentar el dolor. Padre y madre estaban cerca de ellos. No había nadie más en la sala de ceremonias. La tensión asfixiaba incluso al aire de la estancia. Alma pensó que Amador se comportaba de forma egoísta, débil y cobarde. Estaba llena de heridas que aún no habían dejado de sangrar. Tenía los ojos rojos de haber llorado durante horas y él actuaba así. Los jaguares habían luchado por ella. Madre había movilizado todo lo necesario para encontrarla. Padre la había rescatado del abismo con su sabiduría. ¿Y Amador? ¿Qué había hecho él? Tan solo tratarla como si no valiera nada, como si mereciera ser abandonada a su suerte en un momento crucial, como si no la quisiera de verdad. Siempre podrás contar conmigo pase lo que pase. Eso dijiste una vez, Amador, pero tus palabras se las llevó el viento. Piensa lo que quieras. El amor se demuestra con hechos. ¿De verdad me quieres? Alma seguía buscando cualquier pequeña muestra de amor, pero lo hacía desde el dolor. ¿Has acabado ya? El tono cruel del muchacho también procedía de su propio dolor. Alma sentía que él no la escuchaba. Estaba tan necesitada de amor en aquel momento que cada palabra fría de él, cada mal gesto, cada forma de desprecio era una agresión directa a su corazón. «Tu crueldad mata». Cogiéndolo por la camisa, ella susurró para que nadie la oyera. Él se apartó con brusquedad. La camisa se rompió. «Déjame en paz, lárgate de aquí», gritó empujándola. Antes de ser consciente del nuevo puñal mortal que acababa de clavarle, recibió una bofetada de ella. Aunque padre y madre vieron el espejo violento que ambos se proyectaban para despertar, Alma no podía creer lo que acababa de hacer. Se sintió indigna de nuevo. Lo que despertaba Amador en ella escapaba a su control. Él siguió impasible, rígido, con una frialdad cada vez más pronunciada. Se fue de palacio sin más, y ella sintió que su mundo se había derrumbado. El amor universal interior por el que tanto había sacrificado había llegado a su fin durante aquella pesadilla devastadora. Era noche de luna llena. Padre fue junto a Amador hasta la fuente del centro del jardín. Madre abrazó a Alma, que lloraba desconsolada, atormentándose por lo sucedido. El gran espíritu habló a la joven como una voz interior. «Tenías que pasar por esto. No te juzgo. Te amo». La llenó de calor y la envolvió de un amor incondicional que la traspasó. Era un amor puro y sereno que decía: «Todo es perfecto como es». La joven estaba agotada, herida, confusa, pero aquel amor le devolvió la fe. Alma sintió consuelo. Todo tiene un sentido, aunque ahora no lo puedas comprender. En los brazos de madre, Alma se quedó dormida. Bajo la luz de la luna, el agua de la fuente brillaba. «Amador, siento lo que ha sucedido», le dijo padre. «Tu dolor es mi dolor». El muchacho necesitaba tiempo. No comprendía nada. Seguía sintiendo que todo era culpa de Alma. «Ya sufrí demasiado y ahora esto». Alma es el espejo que te muestra lo que aún necesitas sanar e iluminar. También tú eres su espejo. Ya he pasado por eso y ahora elijo apartarlo de mi vida. No quiero más dolor. El dolor que sientes está en ti. Ella tan solo lo activa. Quiero hacer mi vida. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, ese dolor no se alejará de ti hasta que lo transformes. Quieres alejarte de Alma porque proyectas en ella la culpa de lo vivido, pero solo tú eres responsable de tus emociones. Recuerda las enseñanzas sobre la sombra que hoy salisteis a iluminar en la llanura. El espectro es la huella de las acciones que os alejaron del espíritu que sois, la impronta de vuestras heridas y las heridas de vuestros ancestros, que se transmutarán en marcas de poder cuando logréis integrarlo, sanarlo y amarlo con la energía pura del corazón. Las relaciones y situaciones que vivimos son el modo en que la vida nos muestra ese espectro, añadió padre. Todo iba bien hasta que Alma me reprochó que no cumplí mi promesa, mi ausencia. El muchacho tensó la mandíbula obcecado, y encima ha traspasado el límite de golpearme. Para ella es más dolorosa una bofetada en el alma que en la cara. Padre quiso abrir los ojos a Amador, a lo que aún no veía de su propio comportamiento. «No hice nada malo», se empeñó él. «Alma no pretendía dañarte, sino mostrarte el dolor que le despertabas.
Ambos estabais en desesperación y oscuridad. A ella no le resultará fácil perdonarse por lo sucedido. «Me da igual, es su problema». Con aquella respuesta, padre supo que a Amador aún le costaría más perdonarse a sí mismo, pues primero necesitaría ser consciente de lo que había sembrado con sus acciones. «Amador, veo tu dolor, aunque juzgar te aleja de la verdad. No todo es lo que parece. Mira tu sombra». El joven hizo lo que padre le pidió y miró hacia el suelo. Su sombra se iba haciendo más grande y oscura cada vez. Después se separó de él y tomó forma con volumen. Era una sombra encorvada que se arrastraba temerosa. A la vez tenía los puños apretados con agresividad contenida. Era la imagen de la víctima y el verdugo, dos energías que preponderaban según el momento y la circunstancia. «¿Qué significa esto?», preguntó Amador. «Que necesitas seguir practicando las enseñanzas que os transmitió Equilibrio sobre el justo medio. El camino verdadero es armonioso. Acoge a la víctima y al verdugo, intégralos y ámalos. Así lograrás establecerte en el medio, donde la virtud te convertirá en hombre superior». Aunque Amador aún no entendía las palabras de padre en su totalidad, gracias al amor de aquel maestro pudo encontrar el sosiego necesario para volver a conectar con Alma. Entonces una sombra femenina llena de cicatrices se hizo visible y caminó hacia la sombra del joven. Ambas se abrazaron. Padre dio gracias al cielo. Amador se arrodilló ante la sombra de Alma, llorando y honrando el amor sagrado que los había unido. A las 5 de la mañana, Alma despertó en la biblioteca viviente junto a madre y la abuela Luz. Los troles dormían emitiendo ronquidos guturales como si en sus gargantas se celebrara un baile de pompas de jabón. «¿Cómo te sientes, Alma?», le preguntó Luz. «Culpable». Una lágrima resbaló por su mejilla. «Eres responsable, mi niña, pero la verdad del amor no conoce de culpas. Volar sin alas, abrir la puerta del infinito, entrar en la matriz de la madre tierra. No lo merecía. Tengo la sombra más oscura de todos los habitantes de palacio», lloró. «Ahora necesitas descansar». Luz le acarició la cara empapada. «Intenta dormir un poco más». Alma se acurrucó y se tapó con las sábanas de la cama que habían preparado para ella. Su recuerdo emitió el eco de las palabras de padre. «Eres inocente y eres digna». Así pudo conciliar el sueño. Las energías de la matriz terrestre la ayudarían a renacer. Al amanecer, Alma notó cómo en el interior de la tierra sus heridas físicas y emocionales se iban curando, cómo sus espectros de agresividad y culpabilidad se iban transformando en marcas de poder, compasión y aceptación. Había tenido un sueño donde recordó las sombras de su pasado, la rabia que agitaba su interior cuando la trataban de forma indigna, la emocionalidad de la niña interior que lloraba cuando alguien daba en el blanco de sus heridas, la vulnerabilidad ante las críticas por su dañada autoestima, la desconfianza hacia quienes la rodeaban y, lo más duro para ella, el terrible dolor de la separación que la hacía entrar en una ansiedad difícil de gestionar y que la destrozaba por dentro. Aquel volcán emocional gestado en la infancia se condensaba en una sola ilusión, el miedo a sufrir desamor, ese miedo que había oscurecido el color de su cabello en tantas ocasiones. Amador apenas había podido dormir, había estado pensando en cómo había anochecido en la llanura durante el día, porque es en la oscuridad del inconsciente donde se oculta la sombra. Conocía atisbos de su mente brillante y de sus dones, cualidades que también veía en Alma. No obstante, en el pasado había tratado de ocultar su luz hasta el día en que logró volar sin alas. Por primera vez, cuando estuvo en el centro de la tierra, se había sentido en el centro del cielo y había mostrado su ser con total libertad, sin miedo a que dejaran de quererlo, sin miedo a que lo envidiaran, sin miedo a ser rechazado, sin miedo a ser tratado con crueldad, pues su luz siempre había despertado las sombras de su familia hasta que Espectro evolucionó en Fénix y Tiniebla inició un camino para abrazar sus propios espectros. El muchacho se acordó de cómo había reaccionado ante los celos y la violencia de su familia, escudado en la sombra de la altivez, una oscuridad también llena de miedo a sufrir.
Nadie podrá conmigo, decía ese orgullo del ego que una vez le cambió el color del cabello ante un diminuto duendecillo. Pero esa sombra seguía viva y Alma la había despertado. Los jóvenes comprendieron que la sombra eran facetas de la personalidad, por lo general nacidas de heridas que rechazaban, desconocían o reprimían de forma inconsciente. Así que la oscuridad quedaba oculta hasta que algún acontecimiento la hacía estallar. Ante este reto, Alma pensaba que el ser humano tenía dos alternativas: ser sincero, valiente y adentrarse en la sombra para conocerla y transformarla con amor, o acomodarse y dejarse dominar por un espectro inconsciente que podía generar mucho sufrimiento en uno mismo y en los demás. Todo era cuestión de una simple y profunda elección. La vida se entreteje con ciclos de subidas y bajadas. En las bajadas hay muchos tesoros, porque las heridas por sanar y los asuntos por resolver se muestran para darnos la oportunidad de evolucionar. Así podemos ir liberando la oscuridad que cubre el ser hasta que un día brillamos con todo nuestro esplendor, cavilaba Alma. La sombra forma parte de la dualidad que nos impulsa a despertar, si no, estaríamos estancados y no habría movimiento ni creación. La sombra existe para aprender a amarla, reflexionaba Amador. Así también aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Cuando lo hacemos, la oscuridad se abre a la luz que somos y así podemos transmitir esa luz a los demás, haciendo más equilibradas y armoniosas las vidas de todos. Todo es perfecto como es. Alma recordó la sensación que le había transmitido el amor incondicional del Gran Espíritu. Todo sucede a su tiempo. Ámate tal como eres y ama a los demás tal como son. Agradece quién eres y agradece a los demás. Honra lo vivido y honra la vida como es. Alma había cerrado los ojos para descansar, pero seguía despierta. Poco a poco iba reconciliándose consigo misma, con Amador, con lo sucedido. Empezó a abrir su corazón, sintió de nuevo el amor. Volvió a quedarse dormida. Cuando abrió los ojos, ahí estaba él, sentado junto a ella, mirándola. Lo siento, Alma. Los ojos se le enrojecieron. Yo también lo siento, Amador. Ella se incorporó y los dos se abrazaron. ¿Te duele mucho? Alma no contestó. Lo único que le dolía era el daño que le había causado a él. Me siento decepcionado conmigo mismo por no haber luchado. Hicimos lo que pudimos, no sabíamos hacerlo mejor, pero podemos aprender juntos. Sí, Alma, siempre juntos. Aceptar y amar la oscuridad gracias a la guía de sus maestros, a las energías de aquel mundo conectado con la esfera del espíritu y a su propio compromiso sincero, había aumentado la fe de los jóvenes. Cualquier noche oscura del alma podía superarse con la milagrosa fuerza del amor. Más unidos que nunca, desayunaron con la abuela Luz y los troles. Cuando subieron a la sala de ceremonias, vieron que todavía había trabajo con las sombras. Ninguno de sus compañeros de Jímaco tenía la más mínima idea de lo que les había sucedido. Ambos pidieron permiso a padre y madre y se dirigieron de nuevo a la llanura para hablar. Escucharon los sonidos del bosque y Amador empezó. Ayer sentí nostalgia de un mundo muy puro, el mundo de magia del que me hablaron los Adaluz. La luz de esa magia despertó algo oscuro dentro de mí. Me hizo recordar el dolor vivido con mis padres, el rechazo, la desprotección. Al sumergirme en el pasado, dejé de estar presente y perdí mi conexión contigo, Alma, mi conexión con la vida. Me olvidé de ti, solo pensé en mí y te abandoné. Eso despertó mi sentimiento de abandono, sentí ausencia, vacío, la necesidad inmensa de quienes siempre eché de menos. Tus padres. Un largo silencio. Respeto. Alma, pido a Dios fuerza, sabiduría y amor para superar lo que aún nos queda por caminar, para estar a la altura de las circunstancias, para ser tu compañero y tu apoyo siempre. ¿Ya sientes a Dios? Sí, lo veo en tus ojos. Cuando regresaron a palacio, vieron el panorama dantesco de un centenar de sombras que gritaban, se rebelaban e intentaban ocultarse. Por encima de todo destacaban el acompañamiento y el potente sostén de maestros y educadores.
Algunos niños necesitaron más tiempo que otros para tratar con sus sombras, pues lucharon, las menospreciaron, llegaron a odiarlas y hasta se taparon los ojos para no verlas, esperando a que desaparecieran. Madre advirtió que los 8 Coramor estaban en la sala de ceremonias y les hizo una señal para que bajaran con ella a la biblioteca. Una vez allí, los felicitó por su labor con las sombras y les confesó: «Queridos, este es el primer año en que la programación de la escuela de verano se ve alterada por los planes superiores del universo. Todo se está acelerando, las energías planetarias son cada vez más poderosas». En ese instante, Alma recordó con cierta nostalgia las palabras de Madre cuando llegó a Jímaco. Es hora de que los 8 recién llegados conozcáis el Palacio de Cristal y ejercitéis vuestras alas junto a Guardián. A los demás, como sabéis, os esperan grandes aventuras en la escuela de verano. Recordad que conviene preservar el secreto sobre estas clases especiales para que los 8 nuevos alumnos y alumnas lo descubran por sí mismos durante el próximo verano. Sí, Alma, Madre le había leído el pensamiento. Todo sigue en pie tal cual anunciamos el pasado agosto. Sin embargo, las aventuras y los aprendizajes os vendrán dados de la mano de vuestros libros afines. Aventuras y libros eran 2 de las palabras que más podían emocionar a Justo, quien al momento exclamó: «Entonces yo iré a Egipto, con los faraones, las criptas y las esfinges, y crearé mi propia pirámide». Los muchachos sonrieron al oír las fantasías de su compañero. En efecto, según ha canalizado Espejo a través del libro del universo y la cúpula del infinito, las energías del cosmos os apoyan para que realicéis un viaje por parejas de afinidad energética. ¿Parejas? ¿Afinidad energética? Dulce, que estaba al lado de Solidario, se apartó de él por temor a que sus sentimientos fueran descubiertos, aunque aquel gesto la delató aún más. Sí, muchachos, durante el curso pasado ya realizasteis misiones por parejas, como la repartición de regalos el día de Navidad. Compartís una afinidad que viene de mucho tiempo atrás. Los viajes son una excelente oportunidad para conoceros mejor, armonizaros y potenciar el equilibrio de la energía yin-yang tan necesario en el mundo. Está claro que nos toca juntos. Solidario hizo sonrojar el blanco rostro de Dulce mientras exclamaba a voces y la hacía volar en piruetas. Cuando la bajó al suelo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ella estaba roja como una fresa y él no pudo más que mirar al suelo rascándose la cabeza. «¿Qué pasa? ¿Es que tienes piojos?», soltó Justo burlón. «Pues qué bien, entonces a mí me toca ir a Egipto con Flora». «¿Y no puede venir alguien más?», preguntó ella. «¿Es que yo no te basto?», Justo escudó su pequeño ego herido con un tono de broma. Sí, Justo, todo parece muy bonito y divertido al principio, pero ¿con quién me voy a desahogar cuando empecemos a discutir? Te prometo que seré más sensible contigo». «Eso es lo que dices siempre. Madre, ¿de verdad que iremos solos a ese país desconocido?» «Oye, que muy distinto de mi país no puede ser. ¿Ves? Ya te has ofendido». «¿Yo? ¿Qué dices? Eso son imaginaciones tuyas». «¿Qué insinúas?» Desde el rescate de Padre, los habitantes de Jímaco se habían descensado de la presión por tanta responsabilidad. Entonces, poco a poco empezaron a aparecer asuntos que habían permanecido latentes, como roces de carácter que necesitaban limar y espejos de heridas por sanar. «Muchachos, atentos a la mente. Justo en Egipto aprenderéis lecciones sobre algo conocido como ego», les adelantó Madre. «¿Ves cómo estábamos discutiendo otra vez?», Flora miró a Justo levantando una ceja. «Las condiciones de los viajes las decide el universo. En ellos, además de ir por parejas, os acompañarán 2 voladores sin alas que necesitan hacer trabajo extra. Menos mal que viene Amador, que él sí me entiende. Mujeres, qué complicadas sois a veces». Justo miró a Madre y se tapó la boca con la mano. «A menos que tengáis alguna pregunta, subiré arriba a apoyar a los demás alumnos con las sombras. El resto de viajes se desvelarán en su momento». «Madre, dime, Alma, ¿y qué pasa con las sombras que hay en el planeta? Las sombras que causan guerra, muerte y destrucción». «Son las sombras planetarias, Alma, el inconsciente colectivo, efecto del cúmulo de sombras personales de la humanidad. Os encontraréis con ellas en un punto más avanzado de vuestro camino. Ahora aprovechad vuestro tiempo con los libros». Madre caminó hacia el lugar donde emergían las escaleras, subió y desapareció en la bóveda dorada de la biblioteca, dejando la intriga en suspense. «La escuela de la vida no tiene vacaciones»,
constató Amador temblando cuando un libro sobre vampiros cayó entre sus manos. Alma lo vio y su mente se inundó de escenas fugaces. Una bandada de aves que se convertían en miles de letras A al caer sobre una pirámide cristalina. Un hombre murciélago y un hombre lobo que luchaban a muerte por una mujer a la que llamaban Dama de los Sueños, y un chamán que cantaba una oración sagrada al cuerpo sin vida de Amador. Eran imágenes premonitorias, lo sabía, pero contuvo el temor y permaneció erguida. Los Coramor debían confiar en sí mismos y en la vida.